Planetas y Atlántidas. Cultura, literatura y curiosidades para mentes inquietas. Un espacio de Ediciones Atlantis. No es rico quien tiene mucho, sino quien da mucho. El ser humano siempre muere antes de haber nacido por completo. El sentido de la vida consiste solamente en el propio acto de vivir. Lunáticos, un lienzo repleto de actualidad e historia, aquí, en Planetas y Atlántidas. Bien, ya entramos en Tema Lunáticos y hoy tenemos a Pablo Sanz Bayón, autor del libro que acaba de publicar en Ediciones Atlantis, Momento y Encrucijada España. Doctor en Derecho, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y que, como dice Emilio Porta en su prólogo, es un libro fundamental de un autor fundamental porque analiza e interpreta las claves más determinantes que están condicionando la vida política y económica española con gran lucidez, imparcialidad y clarividencia. Un libro que está dedicado, entre otros, a aquellos que quieren vivir libremente y cuyo hilo conductor es el amor a España desde diversas perspectivas. Así que hoy vamos a hablar un poco de la situación actual en España, hilvanando con el programa anterior, aunque de forma aún más profunda, y veremos, si nos da tiempo, algunas soluciones para estos tiempos que vivimos. Buenas tardes de nuevo, Marisé. Hola, buenas tardes. Y buenas tardes, Pablo Sanz Bayón. Buenas tardes, Jota. Bueno, pues comenzamos. Pablo, ¿cuáles son los factores que crees determinantes en la actual situación política en España y qué intentas aportar con tu análisis y planteamientos en el libro? ¿Cuáles son los criterios de los que nos hablas? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Pues es un honor para mí estar en vuestro programa, compartiendo también pues con Teresa y con Marisé y contigo, Jota. Y bueno, de alguna forma el libro surge un poco de la inquietud, ¿no?, que me suscita a mí y a una gran parte de la ciudadanía el rumbo que está adquiriendo, digamos, nuestro país, ¿no? La dirección tanto político, social, de muchas cosas, ¿no?, que nos afectan en el día a día. Por tanto, como has dicho en la introducción, lo que yo siento es un poco, de alguna forma, cómo recuperar los grandes valores y cómo mejorar la ciudadanía. La política es eso, en el fondo. La política es la polis, el cuidado de la polis. Por lo tanto, de alguna forma el libro surge de la necesidad, ¿no?, de crear ese amor, esa filia que llamaban los griegos, ¿no? Para que haya una relación política, relación jurídica entre los ciudadanos, se presupone que tiene que haber previamente una relación de cierta amistad, no en el sentido puro, pero sí una relación de concordia, de armonía. Y eso es lo que nos falta. Cualquiera que ponga el telediario o que vea los debates parlamentarios o las grandes tertulias de televisión, uno se da cuenta de que nos falta filia, nos falta simpatía, empatía en este país. Este libro de alguna forma presenta un poco de algunas soluciones, los graves problemas que hay a nivel educativo, a nivel social, de desigualdad, de aspectos de política energética, es decir, un poco todo. O sea, no se trata de hacer un gran diagnóstico profundo, sino de buscar en qué momento estamos, o sea, entender en qué momento estamos de la sociedad española y ver qué encrucijada tenemos y qué rumbo deberíamos tomar
para pues mejorar la situación social, ¿no? Entonces, pues bueno, yo parto de una premisa, es decir, España es un país maravilloso, si uno lo descubre, como todos los ciudadanos españoles deberíamos hacer, visitar cualquier ciudad, desde Córdoba hasta Vigo, desde Tarragona hasta Huelva y las islas, por supuesto, o Ceuta y Melilla, que por cierto yo no desconozco, no he estado en Ceuta y Melilla y tengo muchas ganas de ir, pero en casi todas las provincias, con mi familia, con amigos, he podido estar, y uno descubre realmente el gran valor, ¿no? Las grandes civilizaciones que han pisado y han pasado por este país. Ha sido un verdadero cruce de culturas, de idiomas, y bueno, hemos llegado hasta aquí. Es un país milenario, donde han pasado pues desde los íberos, los celtas, los romanos, los griegos, los fenicios, los cartagineses, y luego pues los visigodos, o sea, han sucedido los cristianos, obviamente, los judíos, los musulmanes. O sea, es un país muy rico en cultura. Somos de los países posiblemente más ricos, con mayor mestizaje genético, cultural, lingüístico, artístico. Y por tanto me da mucha pena que, aunque haya habido muchas tragedias en la historia, no seamos capaces de valorar el país que tenemos, de protegerlo, patrimonio cultural, empezando por el español, que es la lengua, la lengua posiblemente cultural pues más potente del mundo, ¿no? Creo que supera el inglés, pero bueno, el inglés tiene un ámbito científico-técnico que le posiciona también a nivel económico. Y el chino obviamente es el más hablado en términos demográficos, pero yo creo que el más equilibrado posiblemente sea el español y quizá el francés, pero nosotros ganamos al francés en términos de cantidad de hispanohablantes, ¿no? Entonces, pues bueno, de hecho uno se puede pasear por Estados Unidos hablando prácticamente español, desde Florida, California, Nueva York, uno escucha español. Y entonces puede uno ir desde Tierra de Fuego, desde Patagonia hasta prácticamente Nueva York, incluso alguna parte de Canadá más poblada por los llamados hispanos, y puedes utilizar el español. Es una gran riqueza, ¿no? Es decir, que entonces tenemos un país que es el origen de muchas culturas, que además tiene una dimensión universal, pues gracias a las proezas y a las heroicidades, no exentas de ese lado oscuro también, pero como civilización en el siglo XVI, siglo XVII, una dimensión imperial que ahora ya, por supuesto, pasado ya los siglos, nos ha dejado un legado que lo tenemos que aprovechar. Es que podemos establecer unos vínculos mucho más fuertes pues con Perú, con Bolivia, con Paraguay, con Uruguay, con un montón de países. Antes hemos hablado de Argentina. Bueno, pues ahí lo tenemos, es un tesoro y tenemos un gran país. Y además está en un enclave geopolítico importantísimo, ¿no? Por lo tanto, la política es un poco primero descubrir nuestro país y establecer un poco la armonía social que hemos perdido por culpa de muchas cosas que luego ya, si queréis, hablamos. Vale. Marisel. Sí, Pablo, ¿cómo recuperar la política? Porque, como dicen las palabras del pensador Emilio Porta, escritas en el prólogo de este libro, Momento y encrucijada España aporta soluciones más allá de la pseudopolítica actual y falta de soluciones que se deja ver en el espectáculo cotidiano de panem et circenses, porque la política para mí y para muchos es algo muy diferente a lo que estamos viendo. ¿Qué hacer para recuperar la política? Bueno, es una gran pregunta. Emilio, a quien agradezco el prólogo, Emilio Porta, fue muy cariñoso. Yo tuve el honor de conocerle ya pues casi hace 2 años y medio, y siempre hemos entablado grandes conversaciones de altura, ¿no? de gran reflexión, y siempre nos hacemos esta pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo recuperar la política? ¿Qué podemos hacer? Bueno, a ver, yo soy jurista, ¿no? Y no quiero hablar ahora de leyes ni mucho menos, pero el jurista, los abogados, los juristas, los profesores de derecho trabajamos con una cosa, que es el lenguaje. O sea, igual que los ingenieros y los científicos trabajan sobre todo con números, y bueno, hay un aspecto económico que hay que cuadrar para que el país no se arruine, ¿no? O sea, hay un tema de balance, de déficit, de deuda. Los que nos dedicamos más a las letras, trabajamos el lenguaje, y el lenguaje pues hay que recuperarlo, no solamente mejorar, porque es que la política es comunicación. O sea, yo parto de esta premisa, o sea, al final los seres humanos nos coordinamos y hacemos funciones y nos dividimos tareas y colaboramos, o incluso entramos en conflicto por las palabras, por lo que significan, por los significantes, por la pérdida de entendimiento, ¿no? Entonces, básicamente todo se rige, la política es comunicación.
incluso los conceptos con los que se tiran y se degüellan los políticos en televisión, ¿no? Y se despellejan como si fuesen seres muy patéticos, que muchos de ellos lo son. Claro, dices, a ver, quizá mucho de ello forma parte de un mal uso del lenguaje, de prejuicios semánticos, y luego eso también se arrastra a la educación. Es decir, la educación, tenemos que usar mucho mejor el lenguaje, cultivarnos mucho más como ciudadanos. Y si no nos lo da el sistema educativo, lo tenemos que conseguir por nosotros mismos. Y a partir de ahí, establecer el diálogo, ¿no? El diálogo, una escucha atenta del oponente también. O sea, uno atiende a la política actual y claro, ya se estigmatizan, se catalogan, se clasifican y ya está. Es una guerra de trinchera. Es una guerra de trinchera, en vez de con pistolas se lanzan dardos, isoflamas y bueno, se lanzan eslóganes y ya está, ¿no? Pero no hay una mejora real de la sociedad y no vemos que las cosas mejoren, y tras la pandemia no han aprendido nada. Ya estamos viendo que casi va a cumplir un año desde que apareció el virus en España y los políticos no han aprendido casi nada, es decir, siguen como si aquí no hubiera pasado nada, ¿no? Cuando aparte de que han muerto casi 100.000 personas, hay mucha más gente pues en una situación dramática a nivel laboral, a nivel social, de desigualdad, y siguen sin aportar soluciones, y las soluciones solamente se pueden conseguir mediante el lenguaje, mediante el diálogo y por tanto mediante una buena y correcta comunicación. Eso es la gran tarea que tenemos, trabajar bien las palabras, su contenido semántico, ampliar el léxico, porque el lenguaje es por donde viajan las ideas, ¿no? Entonces es que es importantísimo. Entonces si se nos acorta el lenguaje, si hablamos con un lenguaje muy reducido, ¿no? Muy raquítico, también eso afecta a la amplitud de nuestro conocimiento, ¿no? Por tanto, para recuperar la política también es necesario mejorar nuestra actitud y nuestra aptitud en el lenguaje. Y con un poquito más de diplomacia para llegar a buen fin, ¿de verdad? Exacto, también, Marise, así es. Porque el político también debe ser algo diplomático para evitar cientos de contornazos. Bueno, hay estudios, ¿no? Que también dicen que muchos asesores y consultores políticos asesoran a los representantes que tenemos en el Parlamento o que se presentan a las elecciones para hablar como a la gente, a sus votantes, como si fuesen niños de 10, 15, 20 años. Es decir, hablan para gente muy sentimental, o sea, apelan al sentimiento, y eso mal orientado nos llega al visceralismo, ¿no? Claro. A lo visceral. La idea clave es recuperar un lenguaje racional, que por supuesto también tiene que tener un contenido de pasión, pero una pasión bien encauzada, ¿no? Y se está pervirtiendo el lenguaje para generar, para, digamos, de alguna forma crear malos instintos, ¿no? Y alentar el enfrentamiento, que es donde ellos mismos se nutren, y muchos periodistas, también la industria del periodismo tiene que hacerse ver esta cuestión que estoy comentando, a mi modo de ver. ¿Crees que los viejos conceptos de izquierda y derecha siguen funcionando igual en la política moderna, o piensas que se deben hacer más matices para poder describir las nuevas situaciones y problemas? A ver, en mi libro yo este tema lo abordo de diferentes ángulos. Vamos a ver, la derecha e izquierda está en la sopa, ¿no? Es decir, siempre además es algo como una especie de etiqueta que la sacamos y vamos clasificando, nos clasificamos a nosotros, al prójimo, al oponente, y tiene una cierta funcionalidad de simplificar, ¿no? Es una especie de etiquetado, que también te sirve pues para atacar al contrario. Se está haciendo mal, es un concepto muy caduco. Antes quizá describía un estado de cosas, ya desde el siglo XIX, pero yo creo que a nivel del siglo XXI ya son etiquetas ya muy poco útiles, ¿no? Yo creo que hay que de alguna forma recuperar la esencia de ese concepto derecha-izquierda, que genera un pensamiento maniqueo que es horrible, y además una dinámica que no describe la realidad, como digo. Yo en mi libro lo trato en diferentes puntos y soy muy crítico con este etiquetado, con este etiquetado político. En toda sociedad habría como dos grupos de personas, ¿no? Que
una persona también puede cambiar, en cierto modo, ir y volver en este planteamiento. Por un lado hay gente que quiere conservar, que quiere un orden, ¿no? Que quiere, bueno, que tiene unas precauciones y quiere una estabilidad, ¿no? Son el pensamiento más bien conservador, tradicional, y es bueno que una sociedad tenga ese movimiento, porque eso lo que hace es generar también una estabilidad y una preservación de un estado de cosas. Y por otro lado hay gente que quiere el cambio, que quiere la transformación. Entonces hay también una tendencia hacia el cambio, hacia el dinamismo, hacia el movimiento. Bueno, pues la cuestión es que, teniendo en cuenta que existen esas dos tendencias, que son dos tendencias también de psicología, ¿no? De psicología social, pues bueno, que se coordinen correctamente y ver qué cosas merece la pena que se queden, que se conserven y que se protejan, y qué cosas merecen ser cambiadas. Eso es la esencia de la dicotomía derecha-izquierda, esa divergencia. Pero no tiene que generar una escisión social. La cuestión es ver de qué forma se pueden compenetrar y coordinar para que merezca la pena la convivencia y que no estemos aquí a la gresca en este país donde uno pone la televisión o ya se agrupa, ¿no? Y hay que también perder un poco el miedo al contrario, porque la diferencia también enriquece, ¿no? Entonces es verdad que las redes sociales y el mundo de las plataformas de internet nos están haciendo también incurrir, ¿no?, un poco en esa especie de jaula de Faraday donde solamente escuchamos los ecos de la gente que piensa como nosotros, y cada vez nos hacemos más diferentes. Manteniendo la diferencia, ser capaz también de escuchar y de sintonizar al que piensa diferente, ¿no? Entonces yo creo que ahí eso de derecha e izquierda, a mí personalmente yo creo que ya no es útil. ¿Qué alternativa puede haber? Bueno, la otra alternativa sería arriba y abajo, ¿no? Bueno, esto es una división también maniquea, ¿no?, entre los de arriba, los de abajo. Bueno, es que los de arriba también pueden ser derechas y de izquierdas, los de abajo también hay derechas y de izquierdas. Por lo tanto, el eje político, esos ejes son más transversales. Quizá así, en lo que estamos viendo en la gran política, tanto internacional como nacional, y que también toco en mi libro, es un poco unos movimientos globalistas, unas oligarquías corporativas que tienen un componente ideológico incluso progresista y tienen también parte de la agenda izquierdista, y luego también hay unos movimientos más bien soberanistas, identitarios, más bien de carácter nacional, los nuevos nacionalismos que están también surgiendo, ¿no? Son como los dos polos, grupos sociales que son más afines a un concepto de identidad, de orden, de conservación, y otros que mantienen unas ideas de globalidad y de universalidad, y los dos pueden ser, ya os digo, o sea, si uno hacemos un análisis del espectro político español y también internacional, vemos que se pueden ir conformando estos planteamientos, ¿no? ¿Y cuál crees que es la causa del separatismo? Aparte del adoctrinamiento permanente en las escuelas, ¿hay razones reales e históricas? ¿Cómo ves el tema? Sí, por supuesto hay razones históricas. Lo que pasa, o sea, hay razones históricas que no es que justifiquen un movimiento secesionista, pero sí que hay, la propia realidad de España, que es un país plural y muy complejo. Hay que entenderla sobre la base de la Reconquista. O sea, lo que es el Estado moderno español nace cuando se culmina la Reconquista y la unión de los reinos de Castilla y Aragón. Es decir, en el fondo es verdad que mantenían unos regímenes jurídicos y legales diferentes, pero hay que tener en cuenta una cosa, que es que al final en el norte, ¿no?, en la parte norte de España, y por eso el País Vasco, lo que es también Navarra y Cataluña, bueno, pues había unos fueros, había unas leyes, una tradición que respondía pues a un estado de cosas de los reinos y de las noblezas y del propio feudalismo que había en el norte peninsular. El sur de España, obviamente, a medida que se iba reconquistando hasta llegar pues a lo que hoy es Andalucía, bueno, ahí lo que abunda son los latifundistas, el latifundismo, es decir, los grandes terratenientes, porque eran zonas de grandes conquistas, ¿no? Y eran zonas que tenían que ser repobladas. Por lo tanto, detrás de la Constitución del 78 hay muchas cuestiones, ¿no? Los fueros, etcétera, el carlismo, por ejemplo, en España, y cómo se transformó en una ideología de carácter más bien nacionalista en Cataluña, ¿no? Bueno, hay muchas razones también religiosas, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, pero eso no justifica que ahora, bajo unos criterios de modernidad,
bajo el presupuesto de que todos los españoles, ¿no?, somos o debemos ser iguales ante la ley, de repente lo que nos encontramos es que en algunas partes de España, las más ricas, precisamente porque son las más ricas por donde había minifundismo. Claro, es que también el modo en que se cultivaba la tierra y se generaba la riqueza económica en esas zonas era por el minifundismo. Eran donde había más emprendimiento y donde había también pues mucho más cooperativismo, ¿no? Sin embargo, en el sur, cuanto más al sur te vas, menos desarrollo hay. Véase Extremadura y véase Andalucía. Grandes extensiones de trabajo, terratenientes, latifundismo, etcétera, ¿no? Entonces, también hay una motivación económica. Las partes más ricas de España se quieren separar. ¿Por qué? Pues porque en el fondo bajo un sistema de equidad y de igualdad deberían soportar mayor carga fiscal. Sin embargo, se prevalen de una foralidad muy vetusta, de origen medieval, y ahí tenemos al PNV y a Esquerra Republicana y al PDeCAT y al Junts per Catalunya y toda esta gente que en el fondo son las clases ricas, las oligarquías de este país, que se prevalen y quieren seguir teniendo unos privilegios de índole fiscal y de índole financiero, para no soportar lo que supone un concepto moderno de nación donde todos somos iguales y tenemos que tener los mismos derechos, los mismos recursos o acceso a los servicios públicos igual. Y sin embargo, pues eso es lo que también hay un criterio económico, por tanto, en el separatismo, clarísimamente. Bueno, ahí, por ejemplo, en el caso de Cataluña, Jordi Pujol con el Plan 2000, quiero decir, pues ideó un plan donde implantar la lengua catalana como única y desplazar el castellano, digamos que un acercamiento de los medios catalanes hacia el plan. Es decir, el Plan 2000 también creo que ha tenido mucho que ver con esto que estamos viviendo a día de hoy, ¿no? Sí, o sea, quiero decir, la configuración actual de España es un sistema autonómico, evidentemente. Hay un grupo de iniciativas hacia una federación o hacia un sistema confederal, pero aquí al final hay un elemento clave, que es que si nos creemos la modernidad política donde todos los ciudadanos somos libres e iguales y por tanto tenemos derecho a la misma cartera de servicios públicos y de derechos públicos, pues el tema es que al final si hacemos una nación como es España, un país con asimetrías de derechos y de servicios, que es lo que está pasando actualmente a nivel educativo y sanitario, por ejemplo, clarísimamente, y acceso a la función pública y hasta el uso del idioma. Estamos creando un país cada vez más divergente, cada vez más desigualitario. Y a mí lo que, digamos, una de las cuestiones que yo planteo en mi libro es cómo puede ser que la supuesta izquierda, incluso ya ahora desde el gobierno, pero antes también desde la oposición, plantea acuerdos con aquellos que precisamente su política es hacia la desigualdad efectiva entre los españoles. Es decir, el sistema autonómico, el sistema del 78, hay que reformarlo para que eso no pueda ocurrir. Es decir, para que partamos de unos presupuestos básicos de igualdad entre todos los españoles. No puede ser que tus derechos dependan de la zona donde uno ha nacido. Es decir, estamos haciendo una regresión política. Tenemos que ser iguales en función, da igual el lugar donde uno nazca y de la lengua que hable. Eso es lo más progresista que uno podría decir, ¿no? Claro. Pues no, pues resulta que aquí en España singularmente tenemos una izquierda que se alía con el PNV, con los partidos más regresivos, como puede ser también Esquerra Republicana, es decir, los partidos más que pretenden una desigualdad y pretenden generar una desigualdad material de derechos en función del lugar. Y eso es una gran crítica que yo expongo en el libro, es un argumento clave, lo razono además con datos, y eso se plasma luego en las leyes presupuestarias todos los años, ¿no? Entonces es de máxima gravedad y nos tenemos que tomar muy en serio este aspecto. Vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y continuamos con Pablo Sanz. La nueva serie GON, dentro de Ediciones Atlantis, presenta Sobre la Marcha, volumen 1, de Javier García Pelayo.
pasen y vean nuestra galería de maravillas, monstruos impensables, personajes improbables y mucha gente amable obstaculizando, adornando y, en general, viviendo en la segunda mitad del siglo XX. Vertiginosos cambios de colores, ritmos, formas y maneras de vivir, sentir y pensar en esta sociedad en la que nos desarrollamos. Sobre la marcha, volumen 1, de Javier García Pelayo. Ya a la venta en Amazon, Casa del Libro y FNAC. La nueva serie GON de Ediciones Atlantis presenta El otro lado de la realidad, de Luisa Grijalva. La realidad es tanto lo que hay fuera como dentro de nosotros, y a veces solo reparamos en su aspecto más evidente, sin fijarnos demasiado en lo que está detrás, más al fondo. Fuera de nosotros existe otro lado que muchas veces no acertamos a ver y que es habitado por vidas como la nuestra, por historias y circunstancias a las que no podemos ser ajenos. El otro lado de la realidad, de Luisa Grijalva, publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en librerías y FNAC. Tras la muerte de sus padres en un accidente de tráfico, Carlos, un veinteañero del barrio, decide emprender un negocio con su mejor amigo. Fruto de su intensa vida, empieza a escuchar voces de gente a quien conoce pero que no están a su lado. Un suceso inexplicable provoca en él la necesidad de encontrar el sentido de esas voces y de iniciar una lucha interior. Pleno desfase, de Óscar García Pelayo. Nace la serie GON de Ediciones Atlantis. Pleno desfase, de Óscar García Pelayo. Ya a la venta en Amazon, Casa del Libro y FNAC. ¿Qué habría sucedido si Colón, en lugar de llegar al Nuevo Mundo, hubiera encontrado todas las islas maravillosas que aparecían en los libros y mapas de su época y que él esperaba visitar? Las Islas Imposibles cuenta el extraordinario viaje de dos personajes perdidos en el mundo de maravillas del medievo, Cristóbal Colón y su intérprete, Luis de Torres. Juntos emprenderán el celebrado viaje hacia las Indias Occidentales. Sin embargo, en lugar de llegar a su destino, se encontrarán con un mundo poblado por amazonas, hombres sin cabeza, hormigas gigantes y lugares legendarios como la Isla de los Bienaventurados. Mitología, fantasía, literatura e historia. Las Islas Imposibles, de Daniel V. Villamediana. Serie GON de Ediciones Atlantis. Ya a la venta en Casa del Libro y FNAC. Bien, continuamos, Marisé. Sí, la mayoría de los intelectuales siempre parece que han tenido la etiqueta de progres y tradicionalmente parece que ha habido una mayoría de izquierda o ultraizquierda, sobre todo durante el franquismo y posfranquismo. Progres significa progreso y progresar es ir hacia adelante, avanzar para conseguir una sociedad mejor, ¿no? Parecería que estamos gobernados por personas que encajan supuestamente en este perfil. Pero ¿no es una paradoja que en vez de progresar en todo solo se han conseguido algunos progresos y la perspectiva es la de perder otros conseguidos en una evolución continua desde la Guerra Civil Española a través de los distintos gobiernos de diferentes tendencias? Bueno, Marisé, muy interesante. Claro, o sea, aquí el problema, por ejemplo, ¿no?, en lo que uno puede revisar lo que ha sido la evolución del régimen de 78, uno se da cuenta que utilizando esa nomenclatura, ese etiquetado derecha-izquierda, uno se da cuenta que pues la derecha se ocupó más de lo que son los negocios, de la economía, mientras que la izquierda pues se ha ocupado, ¿no?, ha tenido como negociado más bien el ámbito de la educación y de la cultura, ¿no? Entonces es natural que viendo con retrospectiva pues uno se da cuenta de que al final las editoriales, el mundo de la cultura, del cine, del arte, pues está en manos
manos, está naturalmente pues en manos de gente que se siente de izquierdas y que en principio se puede definir como progresista, mientras que el mundo de los grandes negocios, las grandes empresas, generalmente tienen un sesgo o tienen una impronta de derechas, ¿no? Ha sido un poco esa reparto de papeles que ha habido un poco en la sociedad española. Ahora bien, esto hablando siempre de forma muy simplificada. ¿Cuál es el problema? Que quizá yo lo toco en el libro, en alguno de los artículos, comento que quizá uno de los problemas que ha tenido la izquierda, uno ya lo hemos dicho, que es buscar alianzas con partidos o con grupos sociales que están completamente en las antípodas, como puede ser lo que ocurre en Navarra, incluso lo que puede pasar también en la Comunidad Valenciana o en Cataluña. Y otro problema ha sido hacer una estrategia política de microfragmentación en identidades, ¿no? Y en colectivizar, digamos, a la sociedad española en diferentes ámbitos identitarios, sin perder de vista perdiendo de vista una política mucho más ambiciosa. Y eso es uno de los lastres que ha pasado en España, que no hemos tenido una izquierda quizá capaz de generar un patriotismo nacional, es decir, una izquierda nacional. Ha faltado. Uno si ve Francia, por ejemplo, ¿no? En Francia, pues uno de los partidos de izquierda es de Mélenchon, ¿no? La Francia insumisa. Bueno, este partido es una izquierda patriótica. ¿Por qué en España no hay una izquierda patriótica? ¿Por qué no hay una idea de patria, de una nación y de una unión? ¿Por qué no se apela desde la izquierda a una unión nacional? Pues no la hay. Aquí lo que pasa es que aquí se mantienen discursos en función del territorio y de la identidad del colectivo, se mantienen discursos incluso contrarios o totalmente contradictorios. Bueno, pues esto es una cosa que quizá la sociedad española se podría tener como meta de mejora, ¿no? Es decir, apuntar mejor a los problemas sociales, económicos que tenemos, pero sobre la base de una unión, de una unidad nacional. Pero perdonad, sí. Es que yo he vivido en Francia y al francés desde niño le inculcan que el primero es francés y luego es de Lyon, de Marsella o de París, da igual, pero él es francés. Yo aquí en España no he visto que te inculquen a que eres español, que España es tu tierra y tienes que defenderla. Eso es. Entonces yo creo que ahí empezamos ya a hacernos un flaco favor, ¿eh? Pero a mí sí me lo han enseñado. Yo no he vivido en España, es después cuando no lo enseñan. Pero ese valor yo nunca lo he visto, y tengo ya un montón de años, nunca lo he visto inculcado, así como lo he visto en Estados Unidos muchísimo y en Europa también. Yo en todos los países que he vivido, y han sido muchos, primero ellos son de ese país y luego son de donde han nacido. ¿A partir de qué año has vuelto tú? Del 80 y muchos. Pues justo cuando yo te digo que ya nos enseña, porque yo, desde luego, sí lo he aprendido. Bueno, no sé, serás de las excepciones, pero yo en ese aspecto para nada. De hecho, creo que todavía seguimos en la España de bienvenido Mr. Marshall. Pero bueno, venga, vamos con la siguiente pregunta, que nos queda ya muy poquito tiempo. España es Europa, pero ¿no deberíamos mirar algo más por los lazos de cultura e idioma a los países hispanoamericanos e incluso a los países africanos que están en la raíz de España? Pues así es, yo creo, y así es como lo digo en el libro, J, en varias ocasiones. Es decir, yo pienso que, bueno, eso de, claro, el término Europa, ¿qué es Europa, qué no es Europa? Bueno, Europa tiene, yo creo, 3 pilares, que es la cultura jurídica romana, la filosofía griega, bueno, por supuesto también, bueno, lo que es la cultura del Renacimiento, de la Ilustración. Pero vamos a ver, nosotros compartimos, digamos, el nexo con Europa, no con la Unión Europea. Somos un Estado miembro de la Unión Europea y tenemos que acatar pues las directrices que vengan de Europa en tanto que somos Estados miembros. Ahora bien, tenemos mucho más vínculo a nivel social y a nivel cultural con lo que nosotros proyectamos desde España durante siglos, desde siglos a el continente americano y en concreto al cono sur, a lo que es Hispanoamérica. Creo que ahí queda mucho por hacer a nivel diplomático y geopolítico, empezando por ejemplo por la potenciación de todos los lazos culturales y también empresariales, ¿por qué no?
Dices en tu libro una frase clave. Solo un despertar a tiempo de una mayoría social podrá exigir un cambio de rumbo para evitar un fatal desenlace. Pero ¿no crees que esa mayoría social no existe al estar formada por una diversidad de personas de niveles culturales y sociales incapaces de aunar esa exigencia, además de no estar debidamente enteradas, en algunos casos, por unas noticias manipuladas por diferentes medios, como pueden ser los fake news, o por la falta de libertad de información real o completa? ¿Qué papel pueden desempeñar los medios de comunicación con una buena y fiel información en ese despertar social? Pues los medios de comunicación tienen un problema que es de base en España. Aparte de que existe una gran concentración, existe un duopolio mediático. Bueno, hay un oligopolio mediático y en concreto un duopolio televisivo. Y esto hace que el control de las producciones y también del mercado publicitario esté controlado por un oligopolio. Esto lo tiene que saber la gente. Todo el mundo ya sabe cuáles son, ¿no? 3 Media y Mediaset, pero también el Grupo Prisa, Vocento, el Grupo Planeta. Hay un oligopolio. Esto al final hace que no haya fuera de ese espectro mucho que hacer, sino se canaliza a través de estos grandes medios que son los que controlan los grandes, pues el gran mercado publicitario. Entonces hay un problema también de restricción, de acceso a lo que es al mundo de la información, al mundo de la opinión. Segundo problema, claro, el problema de un medio de comunicación, que es al final la plataforma de participación social y de comunicación pública que tenemos los ciudadanos, aparte de los partidos políticos, y ya sabemos cómo funcionan y cómo se financian. El problema del medio de comunicación es que si depende demasiado de los anunciantes o de los accionistas, pues el problema es que al final acaba convirtiendo su línea editorial, al final acaba muy comprometida su línea editorial. ¿Dónde está el hecho que yo un poco denuncio en mi libro y quiero plantear? Bueno, igual que nos tomamos un café en una cafetería pues casi todos los días, un españolito medio, también deberíamos ser capaces de apoyar a medios de comunicación o a grupos que produzcan información y nos den facilidades de opinión. ¿Y cómo se consigue esto? Suscribiéndote a un medio de comunicación, para que el medio de comunicación sea independiente y no dependa de anunciantes, o no dependa tanto de anunciantes, ni tampoco de algún gran accionista ni de algún fondo de inversión. Es decir, que el periodista responda ante el lector o ante su oyente o ante su audiencia, y no ante intereses corporativos que vete tú a saber de dónde vienen. Y eso solamente se consigue, volviendo a la pregunta, por un sentido claro, que es uno comprometiéndose a una parte de sus ahorros personales a dedicarlos a consumir información y opinión de calidad. Y eso requiere un cambio de paradigma. Bueno, pues ahí tenemos una gran solución. Muchas gracias, Pablo Sanz Bayón. Momento y Encrucijada de España, publicado en Ediciones Atlantis hace muy poco tiempo. Se lo recomendamos a todos nuestros oyentes. Por supuesto. Gracias, Marise, y nos vemos la semana que viene aquí. Muchas gracias. Y gracias, Teresa, por supuesto. Planetas y Atlántidas. Cultura, literatura y curiosidades para mentes inquietas. Un espacio de Ediciones Atlantis. En una noche apacible de verano, un profesor de historia jubilado toma relajado una copa en su apartamento con vistas al estrecho de Gibraltar, cuando observa cómo una flota naval se aproxima amenazante a la costa española. Es el comienzo de lo que parece una invasión a España. ¿Quiénes son los atacantes? ¿Cómo se ha llegado a esta situación? ¿Volverá al Andalus? SOS España, de Emilio Díaz Casero. Una distopía que parte de la hipótesis de una invasión islámica al territorio español en unas determinadas condiciones sociales, económicas y políticas. SOS España, de Emilio Díaz Casero. Publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en librerías, Casa del Libro y Amazon. La nueva serie GON de Ediciones Atlantis presenta El otro lado de la realidad, de Luisa Grajalba. La realidad es tanto lo que hay fuera como dentro de nosotros, y a veces solo reparamos en su aspecto más evidente, sin fijarnos demasiado en lo que está detrás, más al fondo. Fuera de nosotros existe otro lado que muchas veces no acertamos a ver y que es habitado por vidas como la nuestra, por historias y circunstancias a las que no podemos ser ajenos.
El otro lado de la realidad, de Luisa Grajalva, publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta en librerías y FNAC. La nueva serie GON, dentro de Ediciones Atlantis, presenta Sobre la Marcha Volumen 1, de Javier García Pelayo. Pasen y vean nuestra galería de maravillas, monstruos impensables, personajes improbables y mucha gente amable obstaculizando, adornando y, en general, viviendo en la segunda mitad del siglo XX. Vertiginosos cambios de colores, ritmos, formas y maneras de vivir, sentir y pensar en esta sociedad en la que nos desarrollamos. Sobre la Marcha, volumen 1, de Javier García Pelayo. Ya a la venta en Amazon, Casa del Libro y FNAC. ¿Qué habría sucedido si Colón, en lugar de llegar al Nuevo Mundo, hubiera encontrado todas las islas maravillosas que aparecían en los libros y mapas de su época y que él esperaba visitar? Las Islas Imposibles cuenta el extraordinario viaje de dos personajes perdidos en el mundo de maravillas del medievo, Cristóbal Colón y su intérprete, Luis de Torres. Juntos emprenderán el celebrado viaje hacia las Indias Occidentales. Sin embargo, en lugar de llegar a su destino, se encontrarán con un mundo poblado por amazonas, hombres sin cabeza, hormigas gigantes y lugares legendarios como la Isla de los Bienaventurados. Mitología, fantasía, literatura e historia. Las Islas Imposibles, de Daniel V. Villamediana. Serie GON de Ediciones Atlantis. Ya a la venta en Casa del Libro y FNAC. Tras la muerte de sus padres en un accidente de tráfico, Carlos, un veinteañero del barrio, decide emprender un negocio con su mejor amigo. Fruto de su intensa vida, empieza a escuchar voces de gente a quien conoce pero que no están a su lado. Un suceso inexplicable provoca en él la necesidad de encontrar el sentido de esas voces y de iniciar una lucha interior. Pleno desfase, de Óscar García Pelayo. Nace la serie GON de Ediciones Atlantis. Pleno desfase, de Óscar García Pelayo. Ya a la venta en Amazon, Casa del Libro y FNAC.